Protección familiar. El Protección Familiar o PF es el primer seguro que comercializó el modelo de ventas Worksite en el año 1997. Este seguro ha tenido varias modificaciones desde su creación, por lo que es muy importante conocer cuáles son las características principales y que lo convierten en el seguro más recomendable del mercado asegurador. Características del producto. Público objetivo. Puede ser adquirido solo por el trabajador dependiente en planilla, con capacidad de descuento y perteneciente a una empresa con convenio vigente con RIMAC. Inicio de vigencia. El seguro se encuentra activo al 100% a las 12 horas de la fecha indicada en la póliza y con el pago de la primera prima. Inicio de cobertura. A las 48 horas de firmar la solicitud se activa la cobertura, pero solo en caso de fallecimiento por accidente. De darse este, se otorga el monto de indemnización correspondiente al fallecimiento de acuerdo al plan contratado. Forma de pago. Descuento por planilla mientras subsista el vínculo laboral. Asegurados dependientes o asegurados adicionales se podrán asegurar en la póliza del titular al cónyuge, padres, hijos y hermanos entre 18 y 65 años. Se pagará una prima por cada uno de ellos. Edad límite de ingreso. Mayores de 18 años y hasta 65 años y 364 días. Edad límite de permanencia. Si subsiste el vínculo laboral, pueden mantener el seguro hasta los 70 años y 364 días. Sin vínculo laboral, solo hasta los 65 años y 364 días. Plazo de gracia. Prolongamos la cobertura de 30 días a pesar de encontrarse impago el mes correspondiente. Beneficiarios. El titular podrá elegir libremente cualquier beneficiario dentro de su rango de consanguinidad o a la cónyuge. Los asegurados dependientes identificarán personalmente su asegurado mediante endoso luego de la emisión de la póliza. Coberturas principales. Al tratarse de un seguro de vida, se indemnizará ante la pérdida de esta, y para poder utilizar un lenguaje comercial que sea de fácil entendimiento por el cliente, debemos relacionar estos eventos con las coberturas de nuestro seguro. Cobertura de indemnización por fallecimiento. Es la indemnización a entregar a los beneficiarios de ocurrir la pérdida de la vida del asegurado por cualquier causa que no esté rechazada por las exclusiones del seguro. Genera una cantidad básica de acuerdo al plan contratado, explicada comercialmente como muerte natural. Cobertura de indemnización adicional por fallecimiento accidental. Es una indemnización adicional a la que se entrega por fallecimiento y que se genera cuando el fallecimiento del asegurado ocurre a consecuencia directa de un accidente. Un accidente es una lesión ajena a la voluntad, que es producida por la acción imprevista, fortuita y ocasional de una fuerza externa, que obra súbita y violentamente sobre una persona causando su fallecimiento. El fallecimiento puede ocurrir en el momento o hasta 90 días después. Esta cobertura tiene exclusiones específicas y que son adicionales, pero no mutuamente cancelatorias a las de fallecimiento. Adicionalmente a la indemnización correspondiente a la causa del fallecimiento, sea natural o accidental, se entregan dos indemnizaciones más, identificadas como renta familiar mensual, que es una indemnización adicional con periodicidad de entrega mensual por 12 meses, o que puede pedirse como pago único al momento de solicitar indemnización del siniestro. Está también la indemnización por gastos de sepelio. También es una indemnización adicional otorgada a los beneficiarios por el fallecimiento del asegurado que no requiere presentar facturas o comprobantes de gastos realizados para este servicio. ¿Cómo se paga un fallecimiento? Cuando le explicamos a un cliente las coberturas o cómo se pagan las indemnizaciones de este seguro, hablamos comercialmente de dos clases de fallecimiento: muerte natural y muerte accidental. En caso de fallecimiento, se generarán tres indemnizaciones:
la indemnización por fallecimiento correspondiente al plan contratado, más la renta familiar, más la indemnización por gastos de sepelio. Esta suma de indemnizaciones se explica comercialmente como muerte natural. Cuando el fallecimiento ocurre a causa de un accidente, se generan 4 indemnizaciones. La indemnización por fallecimiento correspondiente al plan contratado, más la renta familiar, más la indemnización por gastos de sepelio, más la indemnización adicional por fallecimiento accidental. Esta suma de indemnizaciones se explica comercialmente como muerte accidental. Y ahora, esta es la principal ventaja que el Protección Familiar tiene en comparación con el resto de seguros del mercado nacional. Las exclusiones se encuentran diferenciadas en exclusiones de fallecimiento o muerte natural y exclusiones de fallecimiento o muerte accidental. Y las indemnizaciones se entregarán de acuerdo al siguiente razonamiento. Si ocurriera un fallecimiento por accidente, se consideran las exclusiones correspondientes al cuadro que vemos en este momento. Al coincidir una de ellas, por ejemplo, practicando deportes de alto riesgo, el fallecimiento no se considera como fallecimiento accidental, simplemente será muerte natural. Y si la causa del fallecimiento coincide con cualquiera de estas exclusiones, el seguro no reconocerá ninguna indemnización. Coberturas adicionales. Un seguro no solo demuestra su efectividad o utilidad al fallecer un cliente, debe hacerlo en todo momento o cuando ocurren otros eventos menos trágicos pero que también afectan la economía familiar. Y estas son las coberturas adicionales. Primero, la invalidez accidental. Es una indemnización que se otorga si el cliente, antes de cumplir los 60 años, presenta una invalidez permanente causada por un accidente. Esta invalidez puede ser total o parcial, todo el cuerpo o parte de él, y física, que es la pérdida completa o amputación de un miembro, o funcional, que es cuando se pierde la utilidad del miembro. Se indemnizará en escala porcentual de acuerdo a la severidad del daño y en base a la indemnización por fallecimiento contratada de acuerdo al plan. Otra cobertura es el desamparo familiar súbito. Esta es una indemnización que será entregada directamente a los hijos menores de 18 años o de 25 años que se encuentren estudiando en la universidad de ocurrir el fallecimiento del titular y cónyuge a causa de un mismo accidente. Adelanto por enfermedad grave en estado terminal. Es un anticipo, una cantidad otorgada a cuenta de la indemnización final, que se otorga cuando el asegurado se ve afectado por un cáncer, un infarto, una insuficiencia renal o un derrame cerebral, y un médico certifica el estado terminal de la enfermedad o que le queda un periodo de vida menor a 120 días. Esta condición debe darse antes de cumplir 65 años. Degravamen de deuda con el empleador. En caso del fallecimiento del asegurado por enfermedad o su declaración de invalidez permanente por accidente, se reconoce deuda pendiente con el empleador hasta el límite de cobertura. Indemnización por cirugía a cavidad abierta. Si el asegurado tiene que someterse a una cirugía a cavidad abierta de las cavidades cerebral, cardíaca, pulmonar, gástrica, hepática, de vaso, o en caso de cirugía traumatológica que requiera la implantación de prótesis permanentes, podrá pedir una indemnización de 5.000 soles. Se requiere cumplir con un mínimo de 5 días de internamiento en un centro de salud y ser menor de 65 años. Hasta ahora hemos visto un pequeño resumen de este producto. Para conocerlo al 100% y poder asesorar a nuestros clientes, debemos leer el condicionado general. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que este producto ha sufrido cambios a través del tiempo. Fue creado en el año 1997. Y para adaptarnos a las exigencias del mercado, se fueron creando alternativas de protección de acuerdo a los perfiles del cliente y el tipo de empresa en la que trabajan. Actualmente se comercializan estos planes. Tenemos el plan normal, que ya está fuera del mercado, el plan Peace, el plan especial en dólares, el plan para la PNP y las Fuerzas Armadas, el plan para la Marina de Guerra y la FAP, y un plan muy especial Nota 20, que es un plan especial para el sector educación.
Veamos el plan inmediato superior y cómo podríamos explicárselo a un cliente. En esta lámina podemos ver que en el extremo izquierdo se encuentran las coberturas. Vemos ahí fallecimientos, gastos de sepelio y todas las coberturas que hemos visto anteriormente. Y en las filas de la derecha, podemos ver que hay diferentes planes de acuerdo a lo que el cliente podría pagar o requerir para proteger a su familia. Siempre debemos tomar en cuenta que para explicar al cliente este tipo de producto deberíamos fijarnos siempre en un plan superior, como un plan PK, PL o un plan PM, para que podamos después ofrecerle un plan más acorde a sus necesidades económicas. Por ejemplo, en el plan PL, si un cliente contrata este plan, podrá tener una indemnización de hasta 68.000 soles en caso de fallecimiento natural, o 159.000 en caso de fallecimiento accidental. Es muy importante que el cliente entienda que estas sumas totales son el resultado de las coberturas independientes, como por ejemplo el de fallecimiento, gastos de sepelio, renta familiar o en el caso de un accidente, de la indemnización adicional por fallecimiento accidental. Finalmente tenemos las primas que pagarán de acuerdo al plan que eligió. Siguiendo el mismo razonamiento, tenemos también el plan para el ejército y la PNP. Que tiene la particularidad de tener unas coberturas especiales adicionales. En las condiciones particulares de cada cliente que viene dentro de la póliza, llegará una cláusula adicional de cobertura especial, donde se indica que se amplía la cobertura de acuerdo a la Fuerza Armada a la que pertenece. Por ejemplo, para el personal de la PNP, llegarán estas condiciones particulares adicionales y el personal del ejército que está acá. Para la Marina de Guerra del Perú, también tenemos un plan especial que se ha unificado con el ELAFAP. Ellos también tendrán diferentes coberturas y diferentes planes a elegir y primas a pagar. Debemos tomar en cuenta que la Marina de Guerra del Perú también tendrá una cláusula especial de extensión. En este caso se indica que se pagará hasta un máximo de $10.000 por cualquier accidente ocurrido durante la práctica de paracaidismo, ala delta o actividades propias de la Marina de Guerra del Perú. Para saber más de este plan, deberás revisar el condicionado especial de la Marina de Guerra. Algunas empresas, de acuerdo a sus características, podrán tener este plan especial que es en dólares. Es un plan que no tiene ciertas coberturas de protección familiar tradicional, como por ejemplo, no hay indemnización adicional por gastos de sepelio. No tenemos una renta mensual de 1.000 soles. Esta será de $1.000 mensuales y no tiene cobertura de desamparo súbito ni deuda con el empleador. Para el sector educación se creó esto, el Nota 20. Este seguro es exclusivamente diseñado para aquellos trabajadores dependientes de una UGEL. Como este plan no se comercializa por toda la fuerza de ventas, si te han designado trabajar por este tipo de vías, es decir, UGELes, podrás aprender más de este plan en una presentación posterior. Finalmente, todos nuestros asegurados de protección familiar tienen un programa de asistencias. Este será efectivo a través del proveedor American Assist llamando al 610-6654. Permitirá tener atenciones de emergencia de salud o del hogar para el titular y su grupo familiar. Su grupo familiar está compuesto por la cónyuge, los hijos menores de 18 años y la empleada del hogar. Muchas gracias.